Général de Gaulle, j'entreprends ici... Londres, 18 de junio de 1940. Una emisión de radio que pasó desapercibida en su momento marca el destino de un hombre excepcional. Charles de Gaulle voló hasta Inglaterra en pleno desastre militar francés. Le gouvernement Pétain. L'aube est celle de l'honneur. Hace un llamamiento a la resistencia y afirma que Francia ha perdido una batalla, no la guerra. Debe continuar en la lucha junto a los aliados para liberarse del invasor y recuperar su honor. Se instala en Argelia, donde forma un gobierno provisional de la República Francesa. Desembarca en Francia en junio de 1944 y llega hasta París, que se libera por la insurrección de sus habitantes. 25 años, es decir, un cuarto de siglo extraordinario de la historia contemporánea del mundo, esperan a Charles de Gaulle. Los grandes días del siglo. 1 de junio de 1958. De Gaulle. Francia en el mundo. Los grandes días del siglo. La memoria de nuestro tiempo. Il est tout à fait vrai que depuis toujours et aujourd'hui, je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. Il y a même là quelque chose d'extraordinaire. Diciembre de 1944. La guerra no ha terminado aún, pero la victoria está cerca. De Gaulle, cuyo gobierno ha sido reconocido por los aliados, quiere demostrar enseguida que forma parte del club de los grandes y da un golpe psicológico al ir a Moscú para reunirse con Stalin. Apenas 3 meses después, en Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin se reparten el mundo. Stalin es el gran vencedor de esta partida de póker. No han invitado a De Gaulle. No lo olvidará jamás. 8 de mayo de 1945. Alemania se rinde. El general Delat estampa su firma por Francia. Keitel exclama: ¿también Francia? La guerra se termina con el horror atómico de Hiroshima. El mundo no volverá a ser el mismo. En Francia, De Gaulle, que ha formado un gobierno de unión nacional, abandona voluntariamente el poder el 20 de enero de 1946 y reclama nuevas instituciones. Toute notre histoire, réfléchissez-y bien, c'est l'alternance d'immenses douleurs d'un peuple dispersé et des grandeurs fécondes d'une nation groupée, libre, sous l'égide d'un État fort.
Es el fin de la experiencia del RPF. En 1947, De Gaulle se retira de la vida política durante 12 años. Es el momento de la travesía del desierto, del silencio y de la meditación. Es el momento de la soledad junto a su esposa. Es el momento de escribir sus memorias de guerra. El mundo sigue sufriendo las violentas sacudidas que agitan a los dos bloques. En el este, Stalin domina los países que ha heredado en el reparto de Yalta y demuestra su fuerza en Praga. Gracias al Plan Marshall, América ayuda económicamente a Europa para levantarla de sus cenizas. En Berlín, ocupada por los 4 vencedores de la guerra, los rusos intentan asfixiar la ciudad, separándola del mundo libre por un bloqueo. Fracasarán gracias a la eficacia de un puente aéreo instalado por los americanos. En marzo de 1949, se firma un pacto de defensa atlántico entre los aliados. La OTAN asegurará el control y la coordinación de las fuerzas aéreas. Mao Zedong proclama la República Popular de China, pero el comunismo de Pekín no permanecerá sumiso al de Moscú. Eisenhower, otro gigante de la guerra, es elegido presidente de los Estados Unidos de América. En Indochina se debilita la posición militar de Francia. El drama llega a su extremo paroxismo en Dien Bien Phu, donde las fuerzas francesas encerradas en un campo, que en realidad es una trampa en forma de palangana, se rendirán después de un desastre militar. Es Pierre Mendès France, nombrado presidente del Consejo para detener la catástrofe, quien logrará la paz en Indochina en las negociaciones de Ginebra. De Gaulle permanece callado. La réplica comunista a la OTAN llegará en 1955 con la firma del Pacto de Varsovia, cuyos términos están calcados del Pacto Atlántico. El problema de las colonias francesas se extiende como una mancha de aceite. Empieza en Argelia, donde se desarrolla una insurrección frente a un ejército francés demasiado influenciado por Dien Bien Phu. La Cuarta República no llegará a superarlo. En el exterior, el panorama no es muy halagüeño. Frente a Nasser, que ha nacionalizado el canal de Suez, Guy Mollet por Francia y Anthony Eden por Inglaterra lanzan una operación militar que tiene que detenerse por orden de los Estados Unidos. Aprovechándose de la situación, los soviéticos aplastan de forma sangrienta la sublevación popular de Hungría. De Gaulle permanece callado. Todo empieza en Argelia, donde la situación es de insurrección. El 13 de mayo de 1958, la muchedumbre invade el cuartel del gobierno general. Se crea un comité de salud pública que le pide a De Gaulle que haga oír su voz. Con tanto nerviosismo, el gobierno le otorga plenos poderes al general Salam. En París, todo el mundo espera la vuelta del general de Gaulle, que da una conferencia de prensa. Lors de notre dernière rencontre, si vous vous en souvenez, je vous avais fait part de mes prévisions et de mes inquiétudes quant au développement probable des événements. Et aussi quant à ma résolution de garder le silence jusqu'au moment où, en le rompant, je pourrais servir le pays. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies.
Et ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Los partidos de izquierda no se dejan convencer y se manifiestan desde la Bastilla hasta la República. El 29 de mayo, el presidente Coty pide al gobierno que nombre al general de Gaulle presidente del Consejo. Lo harán el 1 de junio de 1958. Es un día histórico. 12 años después de haberse retirado, el hombre del 18 de junio recibe plenos poderes votados por una asamblea que incluso acepta confiarle la preparación de una nueva constitución. El régimen de partidos se somete a aquel que siempre los ha condenado y retado. El 4 de septiembre se les presenta a los franceses un proyecto de constitución inspirado en el discurso de Bayeux en la Plaza de la República. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Nous l'avons fait de telle sorte que notre pays puisse être en fin de compte et décidément dirigé par ceux qu'il mandate et leur accorde la confiance qui anime la légitimité. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Sometida a referéndum, la Constitución es aprobada por casi el 90% de los electores. El primer presidente de la República es Charles de Gaulle, elegido el 21 de diciembre de 1958. La transferencia de poderes por René Coty tiene lugar el 8 de junio de 1959. Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. La Quinta República acaba de nacer sobre las cenizas de la Cuarta. Il est tout à fait naturel que l'on ressente la nostalgie de ce qui était l'Empire, comme on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi? Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Apenas 3 días después de su investidura, el 4 de junio de 1958, de Gaulle se ha presentado para hablar con la muchedumbre que comienza a impacientarse. Los hombres del 13 de mayo, con Salam, que presenta a de Gaulle, están ya relegados a un segundo plano. Algériens, les amis, depuis bientôt 3 semaines, tous les jours du haut de ce forum, nous avons appelé le général de Gaulle. Notre long cri de foi et d'espérance a été entendu. Le général de Gaulle est parmi nous. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Et je déclare
qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Serán necesarios 4 años de tragedias para llegar a una solución definitiva. 4 años en medio de combates, odio y muerte llevarán al desenlace. Pero al principio se intentó la paz de los valientes en octubre de 1958. Je dis, sans embarras, que pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. En 1959, el refuerzo de la presencia militar francesa es acompañado por el anuncio de un referéndum sobre la autodeterminación. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. En enero de 1960, un nuevo motín, esta vez trágico, da lugar a un sangriento choque que provoca muchos muertos en Argel. Luego viene la Semana de las Barricadas, que acaba en una rendición. Así nace la grieta entre París y Argel. Ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. El 22 de abril de 1961, Francia y todo el mundo quedan estupefactos al saber que unos generales han conspirado contra la República con una sublevación en Argel. La réplica no se hace esperar. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. Última etapa. Salam, uno de los generales que no se ha rendido después del golpe, encabeza una organización clandestina, la OAS, Organización del Ejército Secreto. Los atentados, asesinatos, el horror son cotidianos. La firma de los acuerdos de Fian, que le dan la independencia a Argelia, acaban por envolver en sangre y fuego a ese país que es asolado por la guerra civil. Para culminar el drama, cientos de miles de europeos abandonarán Argelia, con la desesperación en el alma al dejar atrás a sus muertos, sus recuerdos y sus bienes. El 3 de julio se declara oficialmente la independencia de Argelia. El 22 de agosto de 1962, cerca de París, el general de Gaulle sale ileso de milagro de un atentado. Esta vez he escapado por poco. Fue su único comentario. Apenas un mes más tarde, propone una modificación fundamental en la Constitución. Depuis que le peuple français m'a appelé à reprendre officiellement place à sa tête, je me sentais obligé de lui poser un jour une question qui se rapporte à ma succession, celle du mode d'élection du chef de l'État. Quand sera terminé mon propre septennat, ou, si la mort
ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Sur l'ensemble du mouvement de décolonisation qui existe d'un bout à l'autre du monde, je n'ai jamais cessé, depuis le jour même où la guerre mondiale m'a amené à parler, à agir au nom de la France, je n'ai jamais cessé de suivre la même direction. Considérant que l'émancipation des peuples, car c'est de ça qu'il s'agit, est conforme tout à la fois au génie de notre pays, au but que nos grands colonisateurs, par exemple Gallieni, Lautet, avaient en vue dans leur œuvre colonisatrice, conforme aussi au mouvement irrésistible qui s'est déclenché dans le monde. Para De Gaulle, desde el discurso de Brazzaville de 1944, la colonización debe dejar lugar a la emancipación, pudiendo cada país del antiguo imperio francés elegir entre la unión con la metrópoli en el marco de una comunidad o la secesión. Esta decisión solo se tomará después de un referéndum votado por cada pueblo. En 1958, De Gaulle decide ir a los 12 países y explicar in situ la alternativa propuesta. Viaja 20.000 kilómetros, siempre revido por una inmensa multitud. Empieza en Madagascar y acaba pasando por Brazzaville. Es aquí donde les ofrece a todos la independencia, si así lo desean. Un solo estado, Guinea, elige la secesión. Los 12 países acceden a la independencia y mantendrán unas estrechas relaciones con Francia, incluyendo al final a Guinea. Una vez arreglado el problema de Madagascar, de África y de Argelia, De Gaulle podrá dedicarse por fin de lleno a su gran proyecto, colocar a Francia entre las grandes potencias del mundo. Todo empieza con el canciller alemán Adenauer, en Colombey. Entre los dos hombres nace una amistad personal y se manifiesta una voluntad común para reconciliar definitivamente a Francia y a Alemania, después de tanta sangre derramada. La empresa tiene el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, que en agosto de 1959 viene a Europa y a París para darle más cohesión a la OTAN. Lo que pasa es que De Gaulle ya tiene una idea formada sobre el asunto, idea que proclama en septiembre de 1958 en un memorándum. Quiere una revisión del tratado. A pesar de los discursos oficiales, De Gaulle no cederá. Au moment où l'Amérique et la France ont ressenti la nécessité d'accorder leur vue sur tout ce qui se passe dans les 5 parties du monde et que nos deux peuples considèrent l'un et l'autre comme formant un tout. En diciembre, los aliados, con Adenauer presente, se reúnen en Rambouillet, donde De Gaulle anuncia la próxima visita a Francia de Nikita Khrouchtchev. Nous attachons une très grande importance à cette rencontre et à l'occasion qu'elle va donner à la Russie et à la France d'échanger leur point de vue sur les problèmes qui préoccupent les deux pays et qui sont des problèmes mondiaux. Et puis, il est peut-être bon que le responsable suprême de la Russie fasse une connaissance directe de la France. La visita es todo un éxito, gracias a la personalidad campechana y jovial del primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética. De Gaulle insiste en seguir llamando a la URSS Rusia, porque según él, históricamente hablando, es más importante el factor ruso que el factor comunista.
Después el general visita Londres, donde se le da, según sus propias palabras, una recepción de un resplandor excepcional. Es el primer hombre de Estado del mundo, sin ser inglés, que pasa revista a la Guardia Real y en Westminster alaba al pueblo y al sistema político inglés. Inmediatamente se desplaza durante una semana a los Estados Unidos, donde es recibido a la americana. Es un viaje marcado políticamente por un discurso que pronuncia en el Capitolio, donde anuncia una próxima cumbre mundial en París, reuniendo a los 4 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Francia, evidentemente. Messieurs Eisenhower, Khrouchtchev, Macmillan et moi, nous réunirons pour confronter nos vues après l'avoir fait 2 par 2. Personne ne croit qu'il nous suffira d'être tous les 4 ensemble pour régler effectivement des problèmes d'une telle dimension. Mais, Américains, dans la très grave partie qui s'engage, sachez-le, rien ne compte davantage pour la France que la raison, la résolution et l'amitié du grand peuple des États-Unis. Je suis venu vous le dire. La cumbre fracasará debido a un avión de espionaje americano con el misterioso nombre de U-2, capaz de volar muy alto y a la vez fotografiarlo todo con la tranquilidad de que los misiles soviéticos no lo pueden alcanzar. Por lo menos es lo que los americanos creían. Los rusos lo abaten y será para ellos el pretexto para romper las conversaciones. En el palacio de Trocadero, Khrouchtchev lanza un violento ataque contra el clan occidental. La Guerra Fría no está muerta. И вы должны понимать, с кем вы дело имеете. Я являюсь представителем великого советского народа. Идет вперед к коммунизму, и вы укаете, вы бодрости мне придаете. Para De Gaulle, aunque fracase, una cumbre que tiene lugar en París es todo un éxito diplomático para Francia. Oui. La vie internationale, comme la vie tout court, est un combat. Celui que soutient notre pays tend à unir, non à diviser, à ennoblir, non à abaisser, et non point à dominer. En le faisant, il suit sa vocation, qui fut toujours humaine et universelle. Le but est grand, la tâche est rude, mais au milieu des alarmes du monde, voyez, Françaises et Français, de quel poids peut peser à nouveau la volonté de la France. A pesar de lo que se ha dicho y escrito, De Gaulle siempre tuvo una debilidad hacia una Europa unida, incluida Rusia, y que se extienda desde el Atlántico hasta los Urales, porque sus verdaderas fronteras no son las de Yalta, sino las históricas. Solo hay que saber de qué construcción de Europa se trata. Je m'excuse, messieurs les journalistes. Vous allez être peut-être assez étonnés, mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries, bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais, et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante,
Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapük intégrés. El punto de partida de una Europa de realidades es la alianza con Alemania, teniendo como base el profundo acuerdo entre de Gaulle y Adenauer. Los dos hombres se visitan con frecuencia y en septiembre de 1962, de Gaulle tiene en Alemania Federal un recibimiento apoteósico. Es lebe Bonn! Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Esta Europa independiente constituida por estados independientes, con la que sueña de Gaulle, debe apoyarse más en Alemania que en Inglaterra. Para de Gaulle, Gran Bretaña, por ser una isla, elegirá siempre dirigirse hacia el mar, no hacia el continente. La question est de savoir si la Grande-Bretagne, actuellement, peut se placer avec le continent et comme lui à l'intérieur d'un tarif qui soit véritablement commun, de renoncer à toute préférence à l'égard du Commonwealth, de cesser de prétendre que son agriculture soit privilégiée, et encore de tenir pour caducs les engagements qu'elle a pris avec les pays qui ont fait partie, qui faisaient partie ou qui font partie de sa zone de libre-échange. Cette question-là, c'est toute la question. On ne peut pas dire qu'elle soit actuellement résolue. Est-ce qu'elle le sera un jour? Seule, évidemment, l'Angleterre peut répondre. Dos veces se opondrá de Gaulle a la entrada de Gran Bretaña porque se niega a aceptar las reglas. El rechazo de toda hegemonía obliga a Francia a distanciarse de los Estados Unidos, sin por ello renunciar a la amistad entre los dos pueblos. El joven Kennedy, elegido presidente en noviembre de 1960, viene a París en mayo de 1961 con su esposa Jackie. De Gaulle le aconseja no intervenir militarmente en Vietnam. No será escuchado. Kennedy se reúne después con Khrushchev en Viena, una entrevista distendida según parece, pero no cambia nada de las posiciones irreconciliables de las dos grandes potencias. Americanos y soviéticos se encontrarán enfrentados en Berlín, donde las autoridades comunistas solo pueden detener la avalancha diaria de los habitantes del este que pasan al oeste con la edificación del muro. Más de 1 millar de personas lo intentan diariamente. La crisis llega a su apogeo en 1962, cuando frente a los dos cómplices, Khrushchev y Castro, Kennedy declara que está en condiciones de demostrar la instalación en Cuba de misiles soviéticos de largo alcance. Los americanos hacen públicas fotos aéreas donde aparecen armas ofensivas. Entonces mandan navíos de guerra para asegurar el bloqueo de la isla. Estamos al borde de un tercer conflicto mundial. Los Estados Unidos consiguen el desmantelamiento de los misiles soviéticos. Durante la crisis, de Gaulle se muestra totalmente solidario con los Estados Unidos. Pero frente a las dos superpotencias atómicas y sus enormes misiles, sabe que no hay independencia nacional sin armamento nuclear francés. Attention, pour l'instant, moins 4 minutes. Stop. 13 de febrero de 1960, el Sáhara. Dans 20 secondes. Attention, pour l'instant,
minutes. Francia se convierte en una potencia atómica. Stop. Attention, pour l'instant, moins 15 secondes. Stop. 5, 4, 3, 2, 1, feu. De Gaulle le mandó un telegrama al ministro del Ejército. Bravo, Francia. Desde esta mañana es más fuerte y más orgullosa. No dejará de repetirlo, y en primer lugar a los militares. Dotés de projectiles nucléaires stratégiques et tactiques et des engins pour les lancer, c'est le premier but de notre défense. Personne ne peut dire dans le monde, personne dans le monde, et en particulier personne en Amérique, ne peut dire si, où, quand, comment, dans quelle mesure les armements nucléaires américains seraient employés à défendre l'Europe. Como consecuencia lógica, Francia se retira definitivamente de la OTAN y desde 1966 se niega a aceptar ninguna base militar que dependa de esta organización. En marzo de 1967 asiste al lanzamiento del Redoutable, primer submarino nuclear francés y verdadera lanza de fuego de la disuasión atómica. Jornada importantísima, diría él, para nuestra independencia. Lo mismo sucederá en el plano económico, cuando decide oponerse al sistema de Galaxy Standard, que daba privilegios al dólar. Para él, solo existe el patrón oro. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. La réapparition de la nation aux mains libres que nous sommes redevenus modifie évidemment le jeu mondial qui, depuis Yalta, paraissait être désormais limité à deux partenaires. Un autre ordre et un autre équilibre sont nécessaires à la paix. Qui peut les soutenir mieux que nous, pourvu que nous soyons nous-mêmes? El pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México. Trazado el camino de una tercera vía entre las dos hegemonías, ser el defensor y el portavoz de esos países del tercer mundo que aparecieron después de la guerra y especialmente desde la conferencia de Bandung, es el sentido que quiere darle de Gaulle en 1964 a su viaje triunfal a América Latina, donde le recibe una entusiasta multitud. Le da a este viaje una considerable importancia y cada vez que puede se pone en contacto con la gente para sentir lo que él llama el reflejo de las almas. La ayuda a los países subdesarrollados ha sido siempre una de sus grandes preocupaciones y en varias ocasiones propone una cooperación internacional para la ayuda al tercer mundo. La cooperación, diría más tarde, es desde ahora una gran ambición de Francia. Esta búsqueda de otro orden y de otro equilibrio llega a contribuir en la distensión entre bloques antagonistas,
sea en América Latina en relación con los Estados Unidos, o sea en China en relación con la Unión Soviética, después de haber roto sus relaciones. Será el primer jefe de Estado occidental en reconocer a China popular. Le poids de l'évidence et de la raison pesant chaque jour davantage, la République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique. J'ai parlé du poids de l'évidence et de la raison. Et en effet, en Asie, il n'y a aucune réalité politique concernant le Cambodge, le Laos, le Vietnam, ou bien l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, la Birmanie, la Corée, ou bien la Russie soviétique, ou bien le Japon, etc., qui n'intéresse et ne touche la Chine. Sur ce continent, il n'y a pas une paix et il n'y a pas une guerre imaginable sans qu'elle y soit impliquée. En esa línea que ha definido como distendimiento, entendimiento y cooperación, insiste en mantener unas buenas relaciones con la Unión Soviética. Y en junio de 1966 es recibido en Moscú por los sucesores de Khrushchev, Brezhnev, Kosygin y Podgorny. Se habla de paz, de seguridad europea, de Alemania y de las posibles condiciones de su reunificación. Firma acuerdos de cooperación cultural y científica antes de ir a Polonia, cuyo recuerdo le emociona porque había estado allí como capitán en 1919. Witam Polskę w imieniu braci i Francji. Niech żyje Polska! Pero sobre todo, anima la desatelización de Europa Oriental, porque está seguro de que un día el monolitismo del mundo totalitario se romperá. Llega incluso a decir a los polacos que no deben dejarse absorber por ninguna fuerza extranjera. Eso lo dice 15 años antes que Lech Walesa. Después irá a Rumanía y será el primer jefe de Estado occidental que visita los países satélites del este. L'intérêt supérieur de l'espèce humaine, suivant nous, commande que chaque nation soit responsable d'elle-même, débarrassée des empiètements, aidée dans son progrès sans condition d'obédience. De là, notre réprobation devant la guerre qui s'étend en Asie de jour en jour et de plus en plus. El respeto de los derechos de los pueblos de disponer de ellos mismos, el apoyo total a todas las independencias nacionales, llevó inevitablemente a De Gaulle a tomar posición en la guerra del Vietnam. Lo hizo con la libertad que le otorga el haber sabido conceder la independencia a Argelia, el haber establecido con las antiguas colonias de Francia una política de cooperación. Entonces condena sin ambigüedades las ilusiones nacidas de la fuerza, del refuerzo del cuerpo misionario americano y de la escalada sin fin del horror, de los medios usados contra los combatientes y también contra la inocente población civil. Decide ir allí. Será en Phnom Penh donde dará su clamoroso discurso el 1 de septiembre de 1966. Oui, la position de la France est prise. Elle l'est par la réprobation, par la condamnation qu'elle adresse en ce qui concerne les actuels événements. Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie
se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore les preuves, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire. Unos meses más tarde, en 1968, en la avenida Kléber, en París, comenzarán con la iniciativa de Francia las negociaciones entre América y el Vietnam, destinadas a firmar la paz. Es el mismo derecho de los pueblos lo que le lleva a tomar su posición en la Guerra de los 6 días, en nombre de la estima que le tiene al Estado de Israel y de la moderación que siempre aconseja, condena por adelantado a aquel de los dos bandos que tome la iniciativa en las hostilidades. Después de declarar que el Estado de Israel es un hecho consumado, añade que su pueblo es un pueblo de élite, seguro de sí mismo y dueño de sus miedos. Habla de la suerte escandalosa de los refugiados palestinos. La France n'a pas été entendue, s'est emparée en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il crée le terrorisme. C'est vrai que les deux belligérants observent pour le moment, d'une manière plus ou moins précaire et irrégulière, le cessez-le-feu prescrit par les Nations Unies, mais il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. La de disociar los dos bloques antagonistas llegará a su apoteosis con unos primos de los franceses. Ocurre en julio de 1967, en el Canadá francófono, cuando después de haber recorrido en medio de un extraordinario entusiasmo popular la carretera de Quebec a Montréal, improvisa un discurso. Ici, et tout le long de ma route, je trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Vive le Québec! Vive le Québec libre! À Montréal, la 2e ville française du monde, et qui était le terme de mon parcours. Le déferlement de la passion libératrice était tel que la France avait le devoir sacré d'y répondre sans embâche et solennellement. C'est ce que je fis en disant, en déclarant à la multitude assemblée autour de l'hôtel de ville que la France n'oublie pas ses enfants du Canada, qu'elle les aime, qu'elle entend les soutenir dans leur effort d'affranchissement et de progrès, et qu'en retour, elle attend d'eux qu'ils l'aident dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et puis j'ai résumé le tout en criant « Vive le Québec libre !» Pero la historia no es solamente la de los conflictos armados y de la política, es también la de la civilización y sus crisis. De Gaulle no verá venir la de mayo de 1968.
Crisis de los valores culturales tradicionales que surgió en todo el mundo. En los Estados Unidos, en las universidades. En Japón, con los estudiantes. En Holanda, en Alemania, pero sobre todo en Francia. Y sin embargo él lo presentía. Sabía que había que proponerle a la sociedad otra meta que no fuese el capitalismo salvaje ni el comunismo totalitario. Buscaba una nueva vía para solucionar el malestar social que percibía. Para él, debía ser la participación, pero estaba demasiado aislado para implantarla y conseguir que la aceptasen. Y fue la explosión de mayo. El primer reflejo de Gaulle es mantener el orden, sin éxito. La segunda reacción, más en su estilo, es cederle la palabra al pueblo soberano con un referéndum que abrirá las puertas de la participación. Otro fracaso. La crisis, en un principio estudiantil, está ahora en la calle y se mantiene a golpes de ladrillos, porras y gases lacrimógenos. Se convierte en revuelta social y después política, para acabar en una paralización de las actividades del país y un desbordamiento de protestas. Es un torrente, dice de Gaulle, no puedo sujetarlo. Francia está a punto de tambalearse en lo desconocido. Para salvarla hará falta una llamada radiofónica que provoca una corriente inversa. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre. Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis, le 30 mai, ayant dit au pays ce que j'avais à lui dire, et ayant reçu sa réponse sous la forme de l'immense marée humaine de la Concorde et des Champs-Élysées, et ensuite de tous les cortèges magnifiques qui sont produits dans tant de villes, j'ai compris que mon appel avait donné le signal du salut, et je me suis senti consolidé dans ma résolution par la volonté des Français. Menos de un año más tarde, queriendo reencontrar su legitimidad en relación con el pueblo, propone un referéndum sobre las regiones y el Senado. Lo pierde y, como ya había anunciado, abandona inmediatamente sus funciones. El mundo entero queda estupefacto al conocer la noticia. Al votar contra mí, dirá de Gaulle, Francia ha descartado lo que simbolizaba la participación. Para la historia, deberé retirarme a tiempo. Se aísla unos días en Irlanda, con la señora de Gaulle, antes de volver a Colombey de Deseglis para siempre. Muere el 10 de noviembre de 1970. Es inhumado junto a su hija sin ninguna ceremonia oficial conforme a su última voluntad. En París se celebra una misa solemne en Notre Dame, con la presencia de todos los miembros del gobierno y de 80 jefes de estados extranjeros, entre ellos Nixon y Podgorny. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. André Fossard escribe de él: nos ha salvado un día de la deshonra, nos ha salvado de la dictadura y de la guerra civil, nos ha devuelto la confianza y la amistad de los pueblos pobres, ha reconciliado a Francia con su propia imagen, nos ha ahorrado la vergüenza de retrasar indefinidamente la liberación de los pueblos a los que hemos enseñado la libertad.
Una inmensa multitud silenciosa pasa bajo el Arco del Triunfo para rendirle el último homenaje al hombre de Estado universal que entró en la historia.